En este caso, bueno, de la etiología, que creo que ya hablamos cuando hicimos ya mencionamos lo que era. Está relacionada a las causas de las enfermedades de las plantas. Ahí tienen ustedes las definiciones completas, pero acá lo importante es que cuando hablamos de causas o de agente causal, nos estamos refiriendo también a esas causas, le podemos llamar parásitos. Por eso en algunos libros ustedes van a leer cuando mencionan como causa de enfermedades ACAS, o agentes parasitarios o no parasitarios. Los agentes parasitarios generalmente son los microorganismos, bacterias, fitoplasmas, espiroplasmas, hongos, pseudohongos, y entidades como son los virus y viroides vegetales. Y bien incluyen a las fanerógamas parásitas. Esos serían todos los que se consideran como agentes parasitarios o causas parasitarias. Causa viene del agente causal de la enfermedad. Mientras que los agentes no parasitarios, ahí se pueden separar las condiciones del medio ambiente, que son desfavorables, por ejemplo, las temperaturas extremas, la falta o exceso de agua en el suelo, los distintos desbalances nutricionales, la contaminación ambiental, las prácticas agrícolas. O sea, la diferencia está que entre una y otra, que en esta, cuando hablamos de agentes no parasitarios, no está involucrado un parásito, no está involucrado un microorganismo. Por eso, a estos que le llamamos agentes parasitarios o no parasitarios, también podríamos denominarlos agentes bióticos y agentes abióticos. Ustedes con esto tienen que relacionar un poco la clasificación de enfermedades de plantas según la etiología. ¿Se acuerdan de esa clasificación? Que consideraba, digamos, según el agente causal, y si ese agente causal se observaba al microscopio óptico o al microscopio electrónico, y si se transmitía o no, es decir, causa infecciosa o no infecciosa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que quedar claro? Que existen las enfermedades, mejor dicho, las plantas se enferman debido a una causa. ¿Cuál puede ser esa causa? Bueno, puede estar involucrado un parásito o no. Entonces, de ahí viene el nombre de causa parasitaria y no parasitaria. A estas causas parasitarias también le podríamos llamar causas bióticas, ¿no? Y a las no parasitarias le podemos llamar abióticas, ¿no? De ahí viene también que agrupamos a las enfermedades parasitarias, infecciosas, y enfermedades no parasitarias, no infecciosas. Otra cosa que tiene que quedar claro, que estos agentes parasitarios se pueden transmitir, pueden pasar de una planta enferma a una planta sana. Los agentes no parasitarios no. Entonces, no se transmiten, son no infecciosos. Lo que estamos hablando, entonces, hablamos de causa, es lo mismo que decir agente causal o agente patógeno. Entonces, existe un señor que se llama Orlov, que en el año 1964 él consideró que cuando hablamos de las causas de las enfermedades de las plantas, él separó en 4 causas: una causa ecológica, una causa ambiental, una causa genética y una causa patogénica. En la causa ecológica hace referencia a que tanto el hospedante como el patógeno comparten una misma zona geográfica, ¿no? Ambiental, las condiciones ambientales aumentan la susceptibilidad del hospedante o la virulencia del patógeno. Fíjense que todo esto está muy relacionado a lo que es el triángulo de la enfermedad, ¿no?
Una causa genética, entonces, cuando tanto el genotipo del hospedante como del patógeno favorecen el desarrollo de la enfermedad. Y una causa parasitaria dice cuando un patógeno virulento ha invadido al hospedante en un lugar favorable a la infección. Es decir, lo que hizo él es un poco ir separando esas posibles causas, ¿no? Distintos tipos de causas según considerando el lugar donde está presente el patógeno en el hospedante, el ambiente, considerando la parte genética de cada uno y considerando lo que es la patogenicidad, es decir, la capacidad que tiene ese microorganismo de causar una enfermedad. Entonces podemos tener un ejemplo de lo que sería una causa ecológica, ¿no? Y da como ejemplo esta enfermedad del girasol que se llama la mancha de la hoja y el agente causal se llama Alternaria elianthi. Entonces, ¿qué es lo que nos decía? En la causa ecológica, hospedante y patógeno comparten una misma zona geográfica, ¿no? Entonces acá la enfermedad dice se produce porque la zona de crecimiento del hospedante, el lugar, coincide también con la del patógeno, ¿no? Entonces acá lo que vemos es esta enfermedad que presenta estos síntomas de necrosis, ¿no? Rodeados acá de áreas amarillentas, ¿no? Y lo que estamos viendo acá, parte central, serían las esporas del hongo, ¿no? En este caso se llaman conidios. Entonces, se presenta la enfermedad porque en el lugar donde está presente el hospedante, en este caso el girasol, también están presentes los conidios del hongo. Acá hay otro ejemplo de esta enfermedad también que afecta al girasol, que se llama mildew, que se caracteriza porque tiene unos síntomas muy particulares, como por ejemplo en estadios tempranos del cultivo pueden aparecer esta disminución del crecimiento de la planta, que es lo que se le llama enanismo. Puede presentar en la parte de las hojas ¿sí? Unas áreas amarillentas. Y al hablar del mildew, es una enfermedad que va a presentar la estructura del patógeno en la cara inferior de la hoja. Entonces, en este caso, bueno, la enfermedad se presenta, se produce porque el ambiente también favorece la susceptibilidad del hospedante y la virulencia del patógeno. Es decir, las condiciones ambientales, en este caso temperaturas moderadas entre 15 y 25 grados y una humedad mayor al 90%, son favorables para que el patógeno pueda desarrollarse. Este hongo que se llama Plasmopara tiene unas estructuras, unas esporas de hongo que son móviles. Entonces necesitan una elevada humedad en el ambiente, ¿no? Y temperaturas moderadas. Entonces en el momento, en este caso, si el cultivo está desarrollándose y se presentan estas condiciones ambientales, va a presentarse el patógeno, ¿no? Entonces, todos los mildios generalmente necesitan estas condiciones, mucha humedad en el ambiente. Y en este caso, bueno, se expresa, los síntomas que podemos ver son un enanismo y áreas cloróticas en la parte superior de la hoja, mientras en el envés se ve el signo, que sería en este caso una inflorescencia blanquecina. Una causa genética, habíamos dicho, decía acá en la definición, volvemos para atrás, donde el genotipo del hospedante y el patógeno favorecen a la enfermedad, ¿no? Para que se exprese. Entonces, en este caso, el genotipo del hospedante y el patógeno favorece el desarrollo de esta enfermedad. Como ejemplo, tenemos la roya de la hoja, que se llama Puccinia triticina. Las rollas son una enfermedad que se caracterizan por
el desarrollo de estas pústulas que aparecen en tinta tanto en la cara superior como en la inferior, en la cual se observa una abundante producción de esporas del hongo, ¿no? Y esa población, digamos, del hongo es muy variable, ¿no? Tan variable que puede, en este caso, desarrollar algunas razas fisiológicas. Y esas razas pueden tener distintos espectros de virulencia que van a afectar, dice, de una u otra manera a distintos cultivares que se encuentren presentes en una zona determinada, ¿no? Entonces hay un componente genético que está favoreciendo, ¿no?, de alguna manera para que el patógeno pueda expresarse, ¿no? Y una causa patogénica decía que la enfermedad se produce porque el patógeno ha atacado al hospedante en un punto favorable a la infección. Como ejemplo, tenemos esta enfermedad que se llama damping off. El damping off también se le llama la muerte de los almácigos, podredumbre de semilla, caída de los almácigos. Hace referencia porque es una enfermedad que se manifiesta en estadios muy tempranos. O sea, puede ocurrir un dumping de preemergencia, es decir, antes que desarrolle la plántula, o posemergencia, una vez que emergió la plántula, ¿no? Y también se le llama vuelco o caída porque el patógeno ataca principalmente en la zona del cuello de la plántula, ¿no?, una vez que ha emergido. Entonces ustedes pueden ver acá que se ven plantitas que están muertas. Vemos acá una zona necrosada, y también como si estuviera estrangulado, ¿no? Esos son los síntomas característicos, en este caso el damping off. Correspondería a un dumping de postemergencia. Y en el caso que tuviéramos un dumping de preemergencia es cuando la semilla no germina, y cuando uno empieza a buscar esa semilla va a encontrar o que alcanzó a desarrollar su radícula y murió, ¿no?, porque hay una especie, una tipo podredumbre, o si fuera una gramínea y está emitiendo su coleóptile, también puede morir. Entonces, el patógeno ataca en un punto, digamos, que es favorable a la infección, ¿no? En este caso, la zona del cuello, o en el caso de antes de que emerja sobre la radícula o coleóptile. Entonces, ¿qué poder acá? Un poco es como hace todo referencia al triángulo de la enfermedad, ¿no? Tenemos un hospedante susceptible, un patógeno virulento y las condiciones ambientales, ¿no?, que favorecen para que se exprese la enfermedad. Entonces, yendo a esto, tendríamos que definir lo que es un parásito, ¿no? Entonces, habíamos dicho hoy que las causas se clasifican en causas parasitarias y no parasitarias. Entonces, parasitario me está indicando que hay un parásito. Entonces, ¿qué es un parásito? Es aquel organismo que vive de otro organismo del cual obtiene su alimento, ya sea fuera o dentro de él. O sea, ese organismo puede estar sobre la planta o en su interior, pero vive a expensa, o sea, de esa planta. A esa relación que se establece entre un parásito y un hospedante se denomina parasitismo. ¿Bien? Ahora, cuando esa relación de parasitismo implica ya que haya una alteración en las funciones fisiológicas de la planta, con irritación continua, se produce la enfermedad. Y en este caso ya, si ese parásito le causa un daño o una dolencia a la planta, ya lo denominamos patógeno. Entonces el patógeno es un parásito, ¿no? ¿Por qué? Porque vive a expensas de otro organismo para obtener su alimento, ¿no? Habíamos dicho que
Estos agentes son heterótrofos, ¿no? Y la planta es autótrofa. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me dicen sí o no? Porque no los puedo ver. Sí. Perfecto. Bien, bueno. Entonces, como estamos hablando de los parásitos, en este caso nosotros nos referimos exclusivamente a los fitopatógenos, ¿m? Es decir, aquellos que producen enfermedades en las plantas. Podemos clasificarlo según 3 criterios. Su ubicación con respecto al hospedante, electividad respecto al hospedante y la nutrición. Entonces, por su ubicación, tenemos que considerar cómo se ubica el patógeno respecto al hospedante. Si está adentro, sería un parásito interno o endoparásito. Y si está afuera, se le llama ectoparásito o parásito externo. O sea que dentro del grupo de los fitopatógenos podemos tener estos dos, ¿no?, grupos, los parásitos internos y los parásitos externos. ¿Quién sería un ectoparásito? Un parásito externo. El ejemplo típico que ustedes tienen es este grupo de hongos que causan las enfermedades que se llaman oidios. Entonces, hay que hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de oidios le llamamos a este grupo de micosis, pero oidio también le vamos a llamar al hongo. Entonces, por eso dice acá, ejemplo de parásitos externos, los oidios. ¿Qué quiere decir esto? Los oidios son un grupo de enfermedades en las cuales reconocemos por el desarrollo de la inflorescencia blanquecina sobre la superficie de la hoja. Es este crecimiento que aparece, digamos, sobre la cara superior, la cara inferior, o puede aparecer sobre una u otra, ¿no? ¿Y qué sería esta eflorescencia? Esa fluorescencia serían las estructuras vegetativas y reproductivas del hongo, como ser. Entonces, cuando hablamos de hongo, tenemos que ver que ellos van a tener en su cuerpo, en su constitución, estructuras vegetativas. Después aparecen las estructuras reproductivas. Y en este caso, este grupo de hongo, todo eso que él forma lo va a desarrollar sobre el hospedante. Es decir, por eso es parásito externo. Entonces, ¿qué hace él? Él va a tener una especie de hifas, es decir, que son unos filamentos, que son los que son encargados de, digamos, el traslado, de tomar el alimento. Todo eso está afuera. Llega un momento, él después forma sus estructuras reproductivas. Entonces, tanto su parte vegetativa como la parte reproductiva está fuera de la planta. ¿Pero cómo se alimenta? Si está afuera, bueno, lo que él hace, él atraviesa la cutícula de la hoja y con una estructura que reciben el nombre de austorio, como se ven acá, esos austorios van a ingresar en las células epidérmicas y allí por ósmosis va a tomar el alimento. Entonces, lo consideramos un parásito externo, ¿por qué? Porque desarrolla su estructura vegetativa y reproductiva fuera de la planta. Lo único que va a enviar a las células epidérmicas son unos órganos, como se ven acá, que parecen como si fueran una forma de dedos, ¿no? En realidad son hifas que adquieren esa forma y va a absorber por ósmosis todos los nutrientes que tiene, en este caso, la célula. Acá otro caso, otro ejemplo también. Este es el oidio del rosal. También va a desarrollar toda su estructura,
Acá vemos un grafiquito donde está, por ejemplo, las células epidérmicas, las hifas, las estructuras reproductivas del hongo, y cómo él va a enviar hacia adentro esos autorios. Entonces, esto es más que nada importante saber porque llegado el momento de aplicar el control de la enfermedad o del patógeno en este caso, está relacionado al tipo de fungicida que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, si el patógeno está afuera, podría usar un fungicida de contacto, es decir, que aquel que se aplica y queda sobre la parte externa de la planta. Mientras que aquellos microorganismos patógenos que están dentro de la planta, se aplican fungicidas que son sistémicos, es decir, que ingresan y se extienden por toda la planta. Ese, más que nada, es un poco la importancia que tiene esto, ¿no? Que si nosotros detectamos un oidio, bueno, sabemos que una de las maneras de controlarlo, bueno, va a ser aplicar un fungicida de contacto, ¿no? Porque él está afuera, toda su parte vegetativa y reproductiva está afuera. Otro caso de ectoparásito serían este grupo que son las fumaginas. Las fumaginas también eran como una especie de costra negra que desarrolla sobre la superficie del vegetal. Lo único que en este caso eran hongos saprófitos que se alimentan principalmente de la materia orgánica, distintas sustancias, jugos azucarados, que liberan los insectos, pulgones, cochinillas, hormigas, por ejemplo. Entonces, todo su cuerpo del hongo va a estar afuera. En este caso, él no va a mandar nada adentro. Él queda afuera directamente. Se alimenta de lo que dejan los insectos. Entonces, en este caso también, una manera de controlarlo es, tenemos que controlar al alimento de él, en este caso los insectos, para que él pueda, digamos, bajar su presencia. Entonces, en este caso, estas fumaginas se controlan con insecticidas, ¿no? Pero lo damos también como un ejemplo de un microorganismo que desarrolla en la parte externa de la planta, por eso se llaman ectoparásitos. Vamos a un endoparásito. Un endoparásito es aquel microorganismo que una vez que llega a la planta, ingresa y desarrolla toda su estructura, va creciendo dentro de la planta. Y después, bueno, cuando madura recién sale afuera. Entonces, ¿cómo se da esto? Entonces acá tenemos en esta imagen una espora del hongo, que sería como una semilla. Si tiene condiciones, va a germinar, ¿no? Entonces la espora del hongo germina lo mismo que la semilla. Germina y va a ingresar al tejido de la planta. Y fíjense, va a empezar a crecer acá adentro. Por esto, a esto es lo que nosotros le llamamos parásito interno, porque está entre los espacios intercelulares o dentro de la célula o el sistema vascular, ¿no? Entonces es un parásito interno. Una vez que él coloniza todo ese tejido, después sale nuevamente. Entonces, en este caso son aquellos que desarrollan internamente, independientemente que después van a salir fuera de la planta y se van a diseminar, van a caerse de otro pegante y va a iniciar otra vez todo el proceso. Va a iniciar, va a ingresar y va a desarrollar intercelular, intracelular o intravascular. Y, por ejemplo, acá tenemos un caso concreto de también un parásito interno típico que sería aquellos hongos que se ubican dentro de la semilla, ¿no? Por ejemplo,
el hongo dice Tiletia, o ustílago, que es otro hongo también, que están presentes en el embrión. Ustílago puede ser el embrión del grano de trigo. Tiletia acá dice el embrión de un grano de maíz, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vemos acá adentro? Estos como dibujitos, como líneas que salen son linfas del hongo. Entonces todo está adentro, ¿no? Entonces el tipo de fungicida siempre, en este caso, va a tener que ser un tipo sistémico, ¿no? Otro parásito interno típico también, en este caso, son los mildiu, ¿no? Entonces, ¿qué hace el mildiu? El mildiu era una enfermedad que dijimos que tenía en la cara superior, puede tener un área amarillenta, y en la cara inferior va a estar la eflorescencia, es decir, la estructura del hongo. ¿Por qué está en la cara inferior y por qué él sale por los estómagos? Entonces acá tenemos un dibujo donde aquí están las esporas del hongo que van a germinar, van a crecer todo internamente entre los espacios intercelulares y después van a salir por los estómagos. Entonces, un parásito interno es muy diferente a un parásito externo. Acá hay otro dibujito. Una espora del hongo germina, atraviesa la cutícula y comienza a desarrollar sus hifas intercelulares. En algunos casos, cuando desarrolla las hifas intercelulares, vuelven a enviar a la célula estos austorios. En este caso, acá están de esta forma globosa. Mientras van colonizando todo el tejido del hospedante. Acá tenemos nuevamente el caso del otro mildio, el mildio de la vid. También, acá el micelio del hongo que está creciendo adentro y por los estómagos salen el signo, ¿no? Las estructuras reproductivas del hongo. Otra clasificación que podemos dar es considerando por su electividad. ¿Qué quiere decir? Electividad hace referencia a cuántos hospedantes puede parasitar el patógeno. A un hospedante, a muchos, a un grupo. Entonces, según este criterio, los fitopatógenos pueden ser polífagos cuando afecta a varios hospedantes, diferentes géneros, diferentes familias. Poli vienen muchos. Y específico es cuando el fitopatógeno afecta un solo hospedante, o un género o una familia de plantas. O sea, muy, muy específico. Entonces acá tenemos casos de parásitos específicos. Emileia bastatrix, que es la roya del café. Phragmidium mucronatum, roya del rosal. La roya del girasol, que se llama Puccinia elianthi. La mancha negra del rosal, que se llama Diplocarpon rosae. Entonces, estos son ejemplos de fitopatógenos que afectan a un solo hospedante. Son muy específicos de afectar a ese hospedante. Mientras que un polífago es aquel que afecta a varios hospedantes. Y ahí tenemos como ejemplo la galla de las plantas, que tiene como hospedante a la familia de las rosáceas, puede afectar a los olivos, a la vid, eucalipto, laurel. Tiene preferencia muchas veces por arbustos y árboles. Dice, más de 600 especies de plantas son susceptibles a la enfermedad. Entonces, en este caso es una bacteria que tiene muchos hospedantes. Se llama bacteria polífaga. Y otra, bueno, entonces hicimos una clasificación por su ubicación, parásito externo e interno, por su electividad, si era específico o polífago. Y ahora viene un criterio muy importante que ustedes tienen que saber muy bien,
que es por la nutrición. Es decir, esa relación que establece el parásito patógeno con el hospedante, que se llama, en este caso a veces se refiere, es considerada, digamos, con respecto a la nutrición. ¿Cómo se va a alimentar el microorganismo? También a esta clasificación se le suele decir de acuerdo a su nivel de parasitismo. Claro, ¿cómo es eso? Entonces, dentro de esto podemos tener una categoría que se llama parásitos obligados. ¿Qué quiere decir? Son aquellos microorganismos que están obligados a vivir toda su vida asociado a un hospedante vivo. Siempre que la planta esté viva, esté verde, urgente, él va a estar ahí. Si la planta muere, o la hoja se muere, o la fruta se muere, él también muere. Entonces, este parásito obligado necesita sí o sí que esa planta esté viva. Y después tenemos el otro grupo de los no obligados. Y ahí, a su vez, tenemos distintas categorías, ¿no? Podemos tener parásitos facultativos, saprófitos facultativos y saprófitos obligados. Entonces, habíamos quedado que un parásito es aquel organismo que vive a expensas de otro, ¿no? Bien, ¿para qué? Para obtener su alimento. Un patógeno es un parásito que... Un patógeno era un parásito que causa una dolencia o un daño a la planta. Por eso se llama, perdón, un patógeno es aquel, es un parásito que en su acción de tomar el alimento de la planta le produce un daño, o una dolencia, o una afección. Y un saprófito, ¿qué sería? A ver si saben. ¿Que se alimenta de tejido muerto sería, profe? Exactamente. O sea, aquel que se alimenta de tejido muerto, en decomposición, materia orgánica. Y acá que sería, por ejemplo, los restos de cultivo. Son los ejemplos típicos de restos, ¿no? De los rastrojos. Entonces, cada vez que vemos un rastrojo, vamos a pensar que ahí hay, digamos, microorganismos que están viviendo, que están sobreviviendo, que se están nutriendo, ¿sí? Entonces, de ahí vienen estos conceptos, ¿no? Bueno, entonces volvemos a... Señora, ¿Sí? Permiso. Todo detrás. Ay, ¿todo para comer? Sí, Bueno, gracias. Gracias. Perdón, me están convidando con 2 chipaquis. Bueno, bien. Entonces, los parásitos obligados también se los puede llamar biotos. Es decir, son aquellos que están, dice, obligados a vivir toda su vida sobre una planta viva. Dentro de los fitopatógenos, ¿quiénes son parásitos obligados? Y atención, porque esto siempre es pregunta de examen, ¿no? Entonces, los que son parásitos obligados son algunos hongos, como por ejemplo rollas, oidios, mildios, algunas bacterias, como el fitoplasma, y todos los virus y viroides. Yo les diría que anoten, escriban esto en su cuaderno. Entonces, los parásitos obligados se llaman también biótrofos, es la manera en que también se los puede denominar, y son aquellos que, digamos, tienen que pasar toda su vida asociados a un hospedante vivo. Supongamos que tenemos la roya del trigo. Él está presente porque mientras el trigo esté vivo. Se murió el trigo y se murió también el hongo. ¿Sí? Bien. Seguimos al otro grupo. Entonces,
Por el otro lado teníamos los no obligados, que también le vamos a llamar necrótrofos. Entonces, parásito obligado o biótrofo, parásito no obligado o necrótrofo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos tres grupos. Parásito facultativo y saprófito facultativo. Dentro de los fitopatógenos vamos a tener parásito facultativo y saprófito facultativo. Saprófito obligado no tenemos, porque no hay fitopatógeno que cumpla esta función. El saprófito obligado es aquel que vive toda su vida asociado a restos muertos. Podemos tener hongos, bacterias saprófitas, pero si están asociados a plantas muertas, no hacen nada a una planta viva. ¿Bien? Entonces, el parásito facultativo es aquel que pasa la mayor parte de su vida en materia orgánica muerta. Piensa en rastrojos, adaptándose bien a eso, pero dadas ciertas condiciones, pueden atacar a plantas vivas. Por ejemplo, algunos hongos y algunas bacterias. Vamos a ver quiénes son los que cumplen este requisito. Y el saprófito facultativo es aquel patógeno que vive gran parte o toda su vida como parásito, es decir, asociado a la planta viva, pero dadas ciertas condiciones puede desarrollar de manera saprófita sobre materia orgánica muerta. ¿Sí? Más o menos se entienden estos conceptos. Sí, profe, se entiende bien. Sí, profe. Bueno, igual ahora, cuando estén haciendo por ahí los prácticos, sería bueno agregarle un ítem, ¿no?, a esa descripción que ustedes hacen, cosa de que ustedes también puedan ver ahí lo que es asociar el síntoma. La mayor parte de los síntomas que ustedes miran son de tipo necrótico, ¿no? Y bueno, y ver el agente causal, como que lo vamos clasificando, ¿no? En cuál de esto por su nutrición. Bueno, termina. Voy a hacer esta presentación. Voy a ponerlo y voy a entrar con otra. Podemos seguir, ¿no? ¿Sí? Seguimos acá, toda la pantalla, pongo acá, compartir y me voy a ir a... No, ¿qué estoy por hacer acá? No. Me tengo que ir a ver dónde lo... Esperen que voy a abrir la presentación de hongos primero, que ya parece que la cerré. A ver acá. Sí, parece que cerré todo sin querer hoy. Bueno, a ver. Hongos 2024. Voy a abrir la parte de hongos. Ahí está. Bueno. Vengo acá. Y tengo que ir acá. ¿Estamos ahí? ¿Se ven? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar ya con esta parte que hace referencia a conocer los agentes causales. Nosotros la otra vez estuvimos hablando de la enfermedad, sus características, cuáles son los síntomas, los signos, son todos conceptos que ustedes lo van reforzando en la práctica. Pero ahora tenemos que empezar ya del otro lado, a ver esa parte de la etiología y conocer a estos microorganismos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con hongos, que son los más numerosos y los cuales hay una amplia variabilidad, ¿no? Una cosa antes de seguir era comentarles que
tienen esta bibliografía. Yo no sé si está en el aula virtual de ustedes, si no yo se las voy a enviar. No me acuerdo, Diana, si esto está. Este es un manual de hongos, digo, hongos y omicetos, un manual nuevo, ilustrado, con imágenes muy lindas, en colores, o sea que es un libro de consulta, ¿no? Es español, digamos, pero está muy bien. Ese creo que no, Susana, me voy a fijar. No, entonces, bueno, entonces te lo puedo pasar, vos me tenés que hacer acordar nomás y lo subimos al aula porque me parece que vale la pena que tengan este. ¿Ese es de este año, Susana? Y no, este ya salió hace varios años, che, pero yo pensé que el año pasado les había pasado, no me acuerdo. No, acá no lo tengo, está en la carpeta, no está. No, bueno, entonces le vamos a pasar porque está muy lindo por lo menos tiene buenas imágenes, ¿no? Y a veces ayuda un poco para entender. Bien. Entonces vamos a empezar con los hongos, que los hongos son entonces agentes causales de enfermedades de plantas, son parásitos, patógenos, ¿no? Son eucariotas, pertenecen al reino fungi, ¿no? Pueden ser unicelulares o pluricelulares, heterótrofos, carecen de clorofila. Dice la mayoría de las 100.000 especies, quien sabe más de esto, hay especies de hongos conocidas, son estrictamente saprófitas, es decir, viven sobre la materia orgánica en descomposición, ¿no? Principalmente. De esto hay un X porcentaje, bueno, que son los que van a ser, que son los que nosotros estudiamos, y son los fitopatógenos, ¿no? Como característica general, son pequeños organismos productores de esporas. Realmente son microscópicos, pueden ser ramificados, a menudo filamentosos, y tienen sus paredes celulares compuestas por quitina, celulosa o ambos componentes, ¿no? Una característica que tienen los hongos es que son grandes descomponedores de la materia orgánica y colonizadores de la tierra, intervienen en la mineralización de restos vegetales para que puedan formar parte del humus, ¿no? O sea, ellos tienen una actividad muy importante en la naturaleza, ¿no? Por supuesto, patógenos y producen problemas causando pérdidas. Pueden causar enfermedades o micosis al hombre y a los animales, aparte de las plantas. Son, digamos, más importantes plantas, ¿no? Realmente nosotros tenemos pocas enfermedades, digamos, causadas por hongos, ¿no? Generalmente puede haber algunos problemas de piel, es lo que más podemos ver en las personas, ¿no? Pero en las plantas, más o menos hasta el 75-80% de enfermedades que poseen las plantas son debidas a estos hongos. Además, los hongos también tienen otra importancia, muchos de ellos pueden ser utilizados para fabricar alimentos, algunas bebidas y algunos antibióticos. Pues ahora nosotros nos focalizamos exclusivamente en los fitopatógenos. Entonces están los saprófitos, los que se componen sustratos, y ahí muchos de ustedes van a ver estos que son estos tipo hongos sombreros, ¿no? Hay una amplísima variedad en la naturaleza. También hay otros grupos de hongos que forman las micorrizas y los líquenes, es decir, que se van asociando con otro organismo, que tampoco nosotros los estudiamos, pero sí están aquellos, lo que son los fitopatógenos, ¿no? Es decir, los que causan enfermedades en las plantas. Entonces, en los últimos años, es decir, en base a estudios ultraestructurales, bioquímicos y moleculares, hicieron que los hongos
que antes estaban agrupados en un único reino, como era el reino Fungi, hoy en día se han clasificado en distintos reinos. Entonces podemos tener el reino cromista, el reino protozoa y el reino Fungi. En estos distintos reinos vamos a encontrar uno que otro agente, digamos, fitopatógeno, ¿no? Sobre todo en el cromista y el protozoo hay grupos que, digamos, no son tan numerosos, pero sí que causan enfermedades. La mayoría de los fitopatógenos están agrupados en el reino Fungi, por eso dice hongos verdaderos. Entonces, dentro del reino cromista, una clase que llama la atención, que es más importante, es la clase Oomycetes. Digamos, comprende géneros de hongos que tienen una gran importancia, digamos, económica principalmente en algunos cultivos, ¿no? Es decir, que por la gravedad de las enfermedades que producen, pueden causar grandes pérdidas, ¿no? Como ser Pythium, Phytophthora y los mildius, esos que estuvimos hablando hoy, todos se ubican en este reino cromista, y la clase se llama Oomycetes. Otro reino que tiene un poco de menor importancia, menor cantidad de representantes, sería el reino protozoa. Entonces, ahí la clase se va a llamar Plasmodiophoromycetes. Los géneros de fitopatógenos son Plasmodiofora, Polimyxa y Spongospora. Plasmodiofora brassicae causa una enfermedad que se llama la hernia de las coles. Polimyxa es un hongo que vive en el suelo generalmente y lo estudiamos porque él transmite virus, ¿no? Y Spongospora está citado como un género que causa la sarna de la papa, una de las sarnas de la papa, ¿no? Y por último, el reino Fungi, que comprende a los hongos verdaderos, ahí es donde vamos a tener el grueso de los fitopatógenos, ¿no? Estos son eucariotas, como todo, homótrofos, pueden ser uni o multicelulares, o cenocíticos, no tienen clorofila, tienen paredes celulares rígidas, compuestas por quitina, quitosano, en muchas especies por glucano, ¿no? Y están presentes prácticamente en todos los hábitats. Bien, pasamos. Entonces, vamos a ver un poco lo que es la morfología, la morfología básica de un hongo general. Todo hongo va a tener en su ciclo de vida una estructura asimilativa o somática y una reproductiva. Entonces, estamos hablando de hongos, organismos vivos. Entonces, ustedes cuando hablamos de las plantas también tienen una fase vegetativa y una fase reproductiva. Y cada fase o etapa va a cumplir X funciones y va a desarrollar cierta estructura. Bueno, de igual modo, ustedes relacionen y piensen que los hongos también son organismos vivos y también van a tener una etapa de vegetativa, que también se llama asimilativa o somática, y una etapa reproductiva. Asimilativa o somática es responsable de la asimilación de nutrientes del hospedante. Entonces, en esa etapa vegetativa, el hongo desarrolla, cumple funciones para alimentarse. Y en la etapa reproductiva va a producir los propágulos que son necesarios para la multiplicación y la diseminación. Es decir, en realidad estamos hablando igual que las plantas, recordemos que son eucariotas. Entonces, ¿cuál sería el cuerpo del hongo? El cuerpo del hongo se llama talo. Ese cuerpo puede ser, en algunos hongos, una sola célula, unicelular, por ejemplo, las levaduras. O puede ser en forma de filamento, por eso dice acá talo filamentoso. Entonces, ¿qué sería ahí? Porque en esa etapa filamentosa
el hongo va a estar formado por filamentos que parecen tubos, y esos filamentos reciben el nombre de hifas. Entonces, de ahora en más, nosotros lo que vamos a ver en los hongos van a ser esa etapa filamentosa, ¿no? Un talo filamentoso donde hay filamentos que se llaman hifas. Esas hifas pueden diferenciarse si tienen o no tabique. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en ese gran reino fungi vamos a tener una gran cantidad de tipos de hongos y por supuesto va a haber hongos que están menos evolucionados y hay hongos más evolucionados. Entonces hay hongos que solamente van a tener el filamento continuo, como es esto que se ve acá. Este es un filamento, una hifa, que tiene acá un citoplasma granuloso, pero no hay ni un tabique, ¿no? Por eso se llama hifa no tabicada o continua. Y después va a haber hongos que ya están más evolucionados, en los cuales el filamento, vamos a ver que hay acá como unos tabiques. Entonces sería una hifa tabicada. Esto ustedes lo van a ver al microscopio óptico. Entonces, cuando hablamos del hongo, el cuerpo se llama talo. Ese talo en algunos hongos es solamente una sola célula y en la mayoría de los que nosotros vamos a estudiar son todos filamentosos, porque sí, están constituidos por hifas. La hifa es un filamento en forma de un tubo que va a tener ¿qué? Una pared celular, membrana, citoplasma, es decir, tienen que relacionar a la hifa como una, considerando que es una hifa eucariota. Entonces va a tener pared celular, membrana, citoplasma, todos los gránulos que puede tener un citoplasma y núcleo, por supuesto, ¿no? Bien. Entonces acá vemos ese talo que tiene esa etapa filamentosa, de ahora más le vamos a llamar micelio. Entonces, ¿qué es el micelio? Es el conjunto de hifas o filamentos en forma de tubo. Entonces, lo que yo veo de ahora en más va a ser micelio. Las hifas solamente las voy a ver al microscopio óptico. Entonces, esto que estamos viendo acá, que parece como algodonoso, blanco, acá como se ve en la semilla, es el micelio. ¿Qué es el micelio? Es un conjunto de hifas. Entonces, ese micelio puede ser blanco, rosado, castaño, claro, puede ser oscuro. Según los géneros de hongo, va a tener un color ese micelio. Pero en la mayoría de los casos es blanco. Fíjense, acá tenemos semillas. Acá todo esto que se ve blanquito es el micelio. Es decir, semillas que pusieron a germinar, no germinaron y se llenaron de este hongo, ¿no? De micelio. Acá también veo micelio. Y en este caso acá vemos una hifa, en este caso es como un filamento o como un tubo, como ustedes quieran interpretarlo, tabicado, porque veo acá como esos tabiques que son transversales a este filamento. Acá también se ve mejor. Se le ve en este caso también su pared celular bien marcada y los tabiques. Acá vemos, en este caso, estos son de preparados microscópicos, hifas, pero no le veo ningún tabique acá. Entonces son hifas no tabicadas, aceptadas, continuas también se le puede llamar. Y en algunos casos se le puede decir cenocítica. La palabra cenocítica hace referencia al núcleo, ¿no? En este caso, al no tener tabique, va a tener muchos núcleos que están dispersos en el citoplasma. En este caso vemos una hifa tabicada con su septo, se ramificó, fue un septo.
Y la característica que tiene que en algunos casos puede ser o hialina o puede ser coloreada, como acá vemos un color castaño claro. En este caso, las hifas que son tabicadas puede tener muchos núcleos que están dispersos. Entonces, el tabique y tabique, tengo una hifa. A ver si hay una por acá para mostrarle. A ver, en esta otra. Acá en esta otra imagen, por ejemplo. O en esta. Entonces, esta es una hifa tabicada. Este es un tabique, otro tabique. Esto sería, lo que me limita tabique y tabique sería una célula. Y acá va a haber muchos núcleos. Acá vemos otra vez otro tabique y otro tabique, esta es otra célula. Acá también va a tener muchos núcleos. Entonces, estos casos pueden ser hifas multinucleadas. O hay algunos casos de hifas que tienen células, a esta célula. Célula se llama ese pedacito, trozo de la hifa, que está delimitado por dos tabiques, ¿no? Bueno, en este caso, en esta célula, en algunos casos puede tener dos núcleos. Entonces se llama hifa binucleada. Entonces, acá vemos un tabique, otro tabique, no sé dónde estará el próximo tabique, pero acá hay citoplasma. Entonces, en ese citoplasma pueden estar dispersos los núcleos. Los núcleos son muy difíciles de ver al microscopio. ¿Qué cosas se estudia de la hifa? Y se mira el color, está coloreada, por ejemplo. Se mira la pared celular, se mira también el citoplasma, como por ejemplo en este caso, estas son hifas que están creciendo, y hay gránulos y hay vacuolas. Entonces, generalmente todas las puntas de crecimiento de las hifas, hay mucha actividad, y entonces las hifas generalmente suelen tener muchos gránulos. Acá tenemos una hifa que sería no tabicada, no hay ni un tabique, y lo mismo que esta acá. Vemos filamentos continuos. ¿Ya? Esto es importante porque es lo primero que uno tiene que observar al microscopio óptico. Cada vez que uno hace un preparado de un micelio, de la cual yo sospecho que hay un hongo ahí, vamos a ver estas hifas. Entonces, lo primero que uno tiene que observar es si es tabicada o no tabicada. ¿Por qué me sirve esto? Porque, bueno, si yo veo que no es tabicada, ya sé a qué parte de la taxonomía tengo que ir a mirar. Porque no hay, realmente predominan las hifas tabicadas. Y si fuera tabicada, me voy al otro lado de la taxonomía. Es más que nada un poco para la identificación, ¿no?, del agente causal. Entonces, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es, en estas hifas, como esta, es esa pared celular, ¿no? ¿Qué función cumple la pared celular en una célula? Entonces, dice, es una estructura que tiene gran plasticidad que le da forma a la célula, que está compuesta por polisacáridos y proteínas. ¿Qué polisacáridos son? Quitina, glucano y manano, ¿no? Y las proteínas van a estar asociadas a las glicoproteínas. En estos casos, en realidad, todos estos componentes están asociados entre sí, lo que le da a la pared cierta rigidez. Entonces, la pared celular es muy importante en las hifas porque es la que le da, la protege, lo que le da rigidez, y es el punto, digamos, la pared celular es el sitio que está haciendo contacto con el medio ambiente. Entonces, una hifa que está creciendo tiene que soportar todo lo que pasa fuera de ella, ¿no? Entonces, esa pared es como que hace como un muro de contención, digamos, que
va a proteger a lo que está adentro, ¿no? Le da rigidez, dice, la forma, ¿no? Pero por supuesto, cierta flexibilidad. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la pared celular? Protección, transporte, virulencia también, o inmunogenicidad. Es decir, se dice que sobre la pared celular también van a estar algunos, digamos, algunos genes de virulencia, ¿no? Del patógeno que tienen que interactuar con una célula de la planta. Por eso dice, es el primer sitio de interacción con el sustrato y su hospedante. Entonces, la pared celular está compuesta de un componente microfibrilar inmerso en una matriz amorfa. El componente microfibrilar es el que es responsable de la rigidez. Va a tener beta-glucanos y quitina, en el caso de los hongos verdaderos, como estuvimos hablando, o va a tener beta-glucanos y celulosa en los oomicetes. ¿Quiénes eran los oomicetes? Los hongos del reino comista, que dijimos que ahí había representantes de interés, ¿no? Y esa matriz amorfa va a estar constituida por polisacáridos solubles, ¿no? Alfa-glucanos y glicoproteínas. En realidad acá lo importante que por ahí no se acuerdan cuál es uno otro, pero tienen que saber que en todos los que son del reino fungi, el componente principal de la pared celular es la quitina. Y todos los que están dentro del grupo de los oomicetes, la pared celular va a ser celulosa. ¿Bien? Y la función es protección principalmente, rigidez, también de interacción, ¿no? con el medio ambiente. Esto va a pasar, ya estuvimos hablando de esto. Bueno, entonces acá está. Los componentes de la pared celular. Lo que vemos en el citoplasma, al ser una célula eucariótica, no varía mucho, ¿no? Entonces podemos tener mitocondrias, vacuola, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, los plasmodesmos, que acá son estos espacios de intercambio que hay. Entonces, con respecto a los núcleos, ¿no? Acá están estos, para observar núcleos de una célula, de una hifa, es necesario hacer una serie de procedimientos con distintos colorantes, ¿no? No son fáciles de ver. Entonces dice que la zona donde puede haber mayor cantidad de núcleos son los ápices, que son las zonas de activo crecimiento. Entonces acá en esta imagen podemos ver esto que se ve acá, que está coloreado, son núcleos. Como vemos que hay varios, sería una célula multinucleada. Bueno, en las células apicales se pueden acumular hasta 50 núcleos. Cuando hablamos de hongos, por ahí vamos a utilizar estos términos que se llama monocarión, dicarión, ¿no? El término monocarión se refiere a la presencia de un solo núcleo y dicarión se refiere a dos núcleos. Esto más que nada es importante, sobre todo cuando vamos a hablar de la reproducción de las rollas, ¿no? Las rollas van a tener distintos tipos de espora y en su ciclo, cuando se unen estas esporas, por así decir, cada una de ellas viene con un núcleo, ¿no? Entonces, cuando se unen, hay una de las etapas de la reproducción sexual, indica la unión de estos núcleos, ¿no? Entonces, muchas veces, al intercambiarse dos células, un núcleo pasa a la otra, supongamos, y tenemos dos núcleos. Entonces, a veces se unen esos dos, o si no, quedan dos núcleos dentro de una célula. Y puede pasar un tiempo con ese estadio. Entonces, a eso donde la célula tiene dos núcleos, se le llama dicarión. Hasta que, bueno, después llega un momento en que
se van a unir los núcleos y bueno, va a seguir lo que es la reproducción sexual. Entonces, monocarión significa que tiene un solo núcleo. Y dicarión es cuando en ese momento de la reproducción se juntan los núcleos y quedan apareados, por así decir, pero no entrelazados, no unidos. Eso también, porque por ahí va a surgir ese término de dicarión. Entonces acá tenemos otras imágenes, más que nada, donde tenemos las hifas. Esta sería una hifa cenocítica, no picada. Entonces va a tener vacuolas. Todas las hifas de los hongos crecen por el ápice, tienen crecimiento apical. Entonces, habíamos dicho que en los ápices es donde había mayor cantidad de núcleo, mayor actividad, ¿no? Y en esta otra imagen tenemos acá la pared celular, la membrana, todo lo que es su citoplasma con distintos gránulos, el retículo endoplasmático y el núcleo. En el caso de los hongos, tienen núcleo y membrana nuclear porque son todos eucariotas. Y una cosa importante que tiene la hifa es el ápice, ¿no? Porque ellos tienen crecimiento apical. Es la manera que la hifa va invadiendo el sustrato y va creciendo por el extremo. A ver, vamos con esto. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es los colores. Hay hifas que son hialinas, así se les llama. Es como transparente, ¿no? Y hay otras hifas que son muy pigmentadas, muy coloreadas, ¿no? Como esto que se ve acá. Entonces, esto de arriba sería una hifa hialina, ¿no? Hay tabiques, todo. Y lo de acá abajo es una hifa coloreada, ¿eh? Acá vemos una hifa de un color castaño, claro, y puede tener un bordecito más oscuro donde está la pared. Otra cosa importante son los tejidos fúngicos, es decir, los hongos que están creciendo en algún momento de su vida pueden entrelazarse y formando tejidos, ¿eh? Es decir, hablar de tejido, ustedes pueden imaginarse un tejido, un ovillo de lana. ¿Qué pasa ahí? Se fue entrelazando. Al principio era la lana, los hilos de la lana, así, digamos, aislados, ¿no? Después, cuando se fue formando el ovillo, ya perdieron su individualidad. Pues lo mismo acá. Entonces, los hongos, algunos en algún momento se les da a ellos por entrelazarse. Y ahí surge este nombre de tejido fúngico, ¿eh? Ese tejido fúngico se llama plecténquima. Entonces, se refiere a la masa de hifa que presenta la apariencia de un tejido, ¿no? Ese plecténquima o tejido fúngico puede ser de dos tipos: prosénquima y pseudoparénquima, ¿eh? Prosénquima significa que las hifas, es decir, esos filamentos, digamos, están muy unidos uno a las otras, se pueden entrelazar de última, pero sin perder su individualidad. Mientras que en el pseudoparénquima está formado, dice, por hifas unidas y soldadas por una sustancia intersticial. ¿Qué les pasa a ellas? Se entrelazan, de tal manera que pierden su individualidad. Entonces, cuando uno hace un corte de ese pseudoparénquima, va a haber células de tipo irregular, isodiamétrica. De ahí vino el nombre, pseudoparénquima, parecido a las células del parénquima vegetal. ¿Vamos hasta ahí?
humazo. Me van siguiendo con este tema, que no son nada fáciles. Sí, profe. Paciencia, vamos a terminar. Bien. El hongo tiene muchos conceptos nuevos, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían los que tienen prosénquima? Entonces, acá tenemos una imagen de un prosénquima. Tenemos un filamento, otro filamento, es decir, que se entrelazaron, pero siguen conservando su individualidad. O sea, acá veo una hifa, acá veo otra, o sea, perdón, veo esa célula. Entonces, ¿quiénes pueden tener esto? Entonces, como ejemplo, hay una estructura que se llama rizomorfa. Como vemos acá, las rizomorfas son cordones de hifa, como esta que acá hay un tronco de un árbol, y no sé si alcanzan a ver acá unas cosas medias verdosas. Bueno, esas son las rizomorfas. Eso es un ejemplo de tejido, en este caso recibe el nombre de prosénquima. Mientras que el pseudoparénquima ocurre en estos casos de estos hongos, por ejemplo, que forman estas estructuras duras como pelotitas que se llaman esclerosios. Entonces, estos esclerosios al principio también eran filamentos individuales. Esos filamentos comenzaron a unirse, entretejerse, o sea, mezclarse totalmente entre ellos de tal manera que cuando uno hace el corte transversal de eso, alcanza a ver esta estructura. O sea, ver células irregulares, algunas de tipo isodiamétrico, y que ya no se alcanzan a ver más su forma de filamento. Entonces de ahí viene que eran parecidas, de ahí dice pseudoparénquima, a las células del parénquima de las plantas. Entonces, esas son las dos formas, prosénquima y pseudoparénquima. Entonces, los hongos también, como habíamos dicho en su fase vegetativa o asimilativa, ellos van a desarrollar estructuras diferenciadas que van a cumplir distintas funciones. Entonces, como todo organismo vivo, también tiene que nutrirse, tiene que formar algo para pasar de condiciones favorables, va a formar alguna estructura que le sirva de sostén en el sustrato, ¿no? Entonces, y como son tantos hongos, muchos diferentes, entonces que vamos a ver diferentes estructuras, diferentes nombres, que cada algunos cumplen la misma función. Entonces, la estructura típica de nutrición son los austorios. Eran aquellas hifas que ingresan dentro de la célula, adquieren una forma determinada y les sirven para absorber alimentos por medio de la ósmosis. Después están otras estructuras que se llaman de fijación y sostén. Es decir, el hongo también, la planta tiene raíces, bueno, él va a formar algo para quedarse fijo al sustrato. Entonces ahí, dentro de esas estructuras, tenemos hongos que van a formar rizoides, otros van a formar apresorios y otros van a formar hifopodios. Después hay otro grupo de hongos que van a formar estructuras que se llaman de resistencia. ¿Qué significa? Estructuras que él va a desarrollar para pasar de condiciones desfavorables. Por ejemplo, altas temperaturas o extremas o bajas, falta de sustrato, ¿no? O se murió su cultivo, su hospedante. Es decir, ¿cómo él va a sobrevivir de un año para otro, de una campaña agrícola a otra? O están algunos que forman estructuras que le permiten estar años en el suelo, por ejemplo. Entonces,
Para eso pueden existir estos que se llaman esclerócidos u otros van a formar clamidosporas. Y después están otros que se llaman estructuras de translocación, es decir, en algunos casos también hay hongos que forman estas estructuras que son como cordones gruesos de hifa que sirven como para diseminarse, ¿no? Para irse de un lugar a otro. Estos que se llaman rizomorfos y cordones miceliales son más característicos de hongos que parasitan a árboles, árboles forestales, árboles leñosos. También pueden ser típicos de algunos hongos estos de sombrero, es decir, los hongos que son como más evolucionados, ¿no? Entonces, como vieron, cada microorganismo, en este caso hongo, va a formar en esta etapa vegetativa diferentes estructuras para cumplir determinadas funciones. Y esas estructuras van a ser diferentes según el grupo taxonómico al que pertenece. Entonces, dentro de ese gran grupo del reino fungi, existen distintos taxones, por así decirlo. Y cada uno va a tener una característica que lo va a diferenciar del otro, ¿no? Por eso es que vemos esta variación en nombres. Bien, a ver. Y acá tenemos, por ejemplo, los austorios, ¿no? Dice del latín austor, bebedor, ¿no? Es un órgano de adopción que se forma en una célula del hospedante y está asociado con la nutrición del patógeno, ¿no? Entonces acá hay varios dibujitos, estos son dibujos, pero sirven para entender, ¿no? Acá tenemos en esto un hongo que es interno, va a desarrollar sus hifas entre los espacios intercelulares y encuentra la célula y allí envía su austorios, ¿no? Entonces algunos pueden ser de forma globosa y hay otros que tienen esta forma de dedos, ¿no? Como se ve acá en estas imágenes, ¿no? Y acá está lo que sería lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Una espora del hongo, piensen en una semilla que cae sobre un determinado hospedante, germina formando un tubo germinativo, en el extremo va a formar una estructura que sirve para sostén, que se llama presorio, que vamos a ver más adelante, que atraviesa, digamos, la cutícula del hospedante, y comienza a crecer adentro formando sus hifas. Y estas hifas a su vez van a emitir sus austorios para poder alimentarse. Entonces el austorio es una estructura de nutrición. Otros hongos van a formar una estructura de sostén, es decir, ¿cómo me voy a prender al sustrato? Entonces ahí surge esto que se llama rizoide, parecido a raíces. En realidad, si uno, como esto acá, si uno mira al microscopio, se van a encontrar con esto, ¿no? Esto que parecen raíces son hifas, ¿no? Que en este caso cumplen esa función de sostén, ¿no? Entonces, en este caso, este hongo, que se llama Rhizopus stolonifer, es un hongo que produce los mohos, produce las podredumbres generalmente, y él forma así su estructura, ¿no? Va a formar acá como una especie de las raíces, los rizoides, todos son hifas. Se fija acá el sustrato, supongamos que este sea, no sé, la superficie, un fruto, ¿no? Va a formar hacia arriba su estructura reproductiva, ¿eh? Pero por ahora él está formando esto, ¿no? Esto después forma otra hifa que se le dice hifastolón, es decir, es una hifa que va creciendo como por arriba, ¿sí? Y va a caer en un punto, donde cayó en otro punto va a formar otra vez sus raíces, ¿eh? Vuelve a formar la hifastolón y así es como que este hongo va avanzando a través del sustrato, ¿eh? En cada punto donde él se detiene, se prende con los rizoides, ¿eh? Y
forma hacia arriba sus estructuras reproductivas. Bien. Vemos el último. Hay otros hongos que van a formar, por ejemplo, lo que se dicen los apresorios. El apresorio también es un órgano de adhesión, dicen en hongos superiores, que se puede formar, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando germina una espora, tubo germinativo, y en el extremo forma como una especie de una formación globosa, o a veces como forma de mano también, que se fija al sustrato. Una vez que él se fija, a través de ese adhesorio, sale como una hifa muy finita, que se le llama clavija de penetración, que es la que va a atravesar la cutícula. Y nuevamente, cuando ingresa, esa clavija que ingresó se desarrolla en hifas que van a colonizar y se van a mover por todo el interior del hospedante, ¿no? Ya sea intercelular o intracelular. Entonces, tanto el rizoide como los apresorios son órganos de sostén o de adhesión, como ustedes quieran llamar. Y lo diferente es que esto se observa en algunos hongos y los rizoides en otros hongos, todos dentro del reino fungi. No sé cómo estamos ahí, no sé si estás, Diana. A ver, voy a dejar de cantar. Sí, acá estoy. Bien, pero vamos a hacer. Ya van a ser las 11:30, ¿no? Entonces, podemos dejar acá un tema bastante complejo. El jueves vas a dar signos. Sí, el jueves vamos a dar signos. Bueno, Y el otro jueves está prevista una salida a campo. ¿A dónde que van a ir? A la granja de Loncaos. Ah, la granja. ¿Y cerca nomás queda o queda lejos de eso? Sí, nomás pasando el INTA. Ah, bien, bien, bien. Bueno. Hay un trigo, está sembrado trigo y cebada, creo que es. Hay un trigo que estaba teniendo rosa. Bueno, la idea, este viernes voy a ir a mirar otra vez y ver otros síntomas, y la idea es poder hacer algo, no solo con los alumnos, sino también algo un poco más abierto, llevar una lupa y mirar ahí.